ha ido con el práctico? ¿Cómo va? ¿Van entendiendo todo lo que va pasando? ¿Parados para el parcial? Les quedan un par de clases todavía. Cuéntenme algo de cómo van para el parcial. Yo todavía tengo que practicar el práctico. Practiqué algo, pero no mucho. Ajá. ¿Y por dónde van en el práctico? ¿Qué vieron el lunes? ¿Se acuerdan? Tiro oblicuo. Lanzamiento. Sí, un tiro oblicuo. Bien. Bueno, falta alguien que está conectando ahí, que no termina de entrar. Bueno, ¿y el parcial hasta dónde llega? ¿Hasta qué tema abarca? Creo que es hasta tiro oblicuo, Ajá. creo yo. Bueno, no van a ver movimiento circular. Creo que no vimos nada todavía de eso, creo, en el Bien. práctico. Bueno, ya vamos a hablar Capaz con que el sí, profe. capaz que lo toma, pero hasta ahora estamos haciendo el lanzamiento de proyectiles tiro oblicuo. Bien, bien, perfecto. Hay tiempo, hay tiempo. Ahora que está mamá escuchando clase, mi amor. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy arrancaríamos con las leyes de Newton. Hoy arrancaríamos con dinámica. Esto, esto va a entrar para el parcial de teórico, por lo menos. ¿Sí? Y hasta trabajo, hasta lo que veamos en la clase que viene, por lo menos debería entrar para el parcial. ¿Ustedes cómo están de parciales ahora y hasta antes de las vacaciones? Porque estaríamos bien con los contenidos para tomarlo antes de las vacaciones de julio, pero depende mucho de ustedes, de sus actividades, ¿no? Y, y por mi parte, jugado, más por las materias cuatrimestrales, pero Acá me dicen antes que sea antes de las vacaciones mejor, puede ser. Nosotros recién salimos de uno. Este viernes Bien, tenemos de un otro. parcial. Tenemos otro el 10, otro el 14, otro el 19. Bueno, el Claro, 20, claro. 26 recuperatorio, el 28 el práctico de física. Sí, sí, por eso yo lo tomo después de las vacaciones, porque sé que yo prefiero que tengan tiempo de estudiar, si la idea es que estudien, no que estén manoteando contenido sin sentido, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, si están con muchas cosas, será para la primera semana o la segunda semana después de la vacaciones. Claro, No bueno, ya habría sabemos que problema. la siguiente semana, igual, profe, de ahí de vacaciones tenemos de análisis. También nos dicen lo mismo que ustedes. Claro, bueno, pero van estirando la cosa, se van estirando. Sí, sí. Eh, Bien, vamos entonces a hablar de eso más cerca de las vacaciones entonces. Tendremos un poco mejor el tiempo, me dice Martín. Bueno, sí, sí, me parece que pueden distribuirlo mejor el tiempo así. Bueno, empiezo a compartir pantalla, vamos a grabar la clase. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos dejado de la clase pasada, que si recuerdan, el último tema que vimos en la clase pasada era de movimiento relativo. ¿Qué pasaba cuando dos observadores se mueven uno respecto del otro? ¿Bien? Cuando ambos describen el movimiento de un mismo cuerpo, cuáles son las diferencias y por qué hay diferencias en la descripción. Entonces, a las ecuaciones que vimos en la clase pasada las puse en un PowerPoint. Bien. No, esta no es la.
veamos. Bueno, es lo mismo que vimos en la clase pasada, nada más que resumido. Entonces, si recuerdan, cuando uno tiene dos observadores describiendo la posición y el movimiento y la velocidad de un cuerpo, los dos observadores están situados en distintas posiciones, es decir, son dos marcos o sistemas de referencia diferentes. Y la distancia relativa entre esos sistemas de referencia está dada, o la posición relativa entre los dos sistemas de referencia, está dada por el vector R mayúscula. R mayúscula nos dice la posición del marco, el observador A o el sistema de referencia A respecto del observador B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno describe la posición de un punto P respecto del sistema de referencia A, le da el vector de posición. El vector de posición del punto P es R, respecto del sistema fijo, ¿cierto? O de referencia A. La posición esta del punto P, pero descrita del sistema B, está dada por el vector posición R', ¿cierto? Y la relación entre R y R' está dada por el vector posición relativa de los dos sistemas. Entonces, por suma vectorial, uno puede ver que el vector R es la suma del R mayúscula más R', ¿no es cierto? Por la regla del polígono se ve claramente que la suma es R, que es el vector de R. Bien. Si uno de los sistemas, por ejemplo, el sistema este que yo pongo móvil, no está móvil, está quieto, entonces esta ecuación, la primera de las ecuaciones es la que funciona, como habíamos hablado, para expresar un vector respecto de otro en los distintos sistemas de referencia. Ahora bien, si el sistema B, por ejemplo, se está moviendo y con una velocidad V mayúscula en la dirección X, por ejemplo, puede ser cualquier dirección. Si nuestro sistema B o móvil se mueve con esa velocidad V mayúscula, ¿cómo va a cambiar la posición R del punto P? ¿Cómo va a cambiar la posición R del punto P respecto de la posición en el otro sistema? Este sistema se está moviendo, por lo tanto el vector R' va cambiando. El R' va a ir cambiando, sí, va a ir cambiando y va a ir cambiando este R, porque se va moviendo. Estos dos van a ir cambiando. Pero siempre se va a mantener que es la suma de los dos vectores, este más este. ¿De acuerdo? Y entonces, como nuestro vector R se está moviendo, que está cambiando, ¿cómo está cambiando? Si la velocidad es constante, está cambiando como velocidad por tiempo. La variación de la posición es velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner R acá, ponemos velocidad por tiempo. Y nos quedan estas ecuaciones de movimiento relativo, ¿no es cierto? La coordenada X es igual a la coordenada X' más la velocidad en X por el tiempo. La coordenada Y y la coordenada Z de la misma forma. Estas son las que se llaman ecuaciones o transformaciones de Galileo. Y como habíamos visto, si derivamos esta ecuación, si derivamos la primera, tenemos las transformaciones de Galileo para las velocidades, que nos decían que la velocidad respecto, cuando se mueve el punto P con la nueva velocidad V, la velocidad respecto del sistema fijo es igual a la velocidad respecto del sistema móvil, más la velocidad relativa entre los sistemas. ¿Tá? Eso es más o menos lo que hablábamos en la clase pasada. Y la regla mnemotécnica para acordarse de cómo se aplica esta reglita es la siguiente. La velocidad respecto del marco de referencia fijo en tierra, le ponemos la T mayúscula de tierra. Quiero medir la velocidad del punto P, ¿cierto? Este punto P respecto del marco fijo en tierra. Pero no tengo ese dato. Tengo todos los datos respecto del marco de referencia móvil. Y entonces, lo que se obtiene, partiendo de esta transformación de Galileo de
las velocidades es que la velocidad respecto del sistema fijo en tierra es igual a la velocidad del punto P respecto del sistema móvil, más la velocidad del sistema móvil respecto de tierra. ¿Mm? Entonces le ponemos los subíndices. Punto P, tierra, punto P, sistema móvil respecto de tierra. Perdón. Sistema móvil respecto de tierra. ¿Está? Siempre vamos a considerar movimientos relativos entre los sistemas a velocidad constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos son los que se llaman sistemas inerciales. Los sistemas fijos, o que se mueven a velocidad constante, son los sistemas inerciales. También podemos decir que son sistemas no acelerados. Porque ¿qué pasa en un sistema no acelerado? Las cosas no se ven igual, perdón, ¿qué pasa en un sistema que sí está acelerado? Las cosas no se ven de la misma forma. En un sistema no inercial, como habíamos hablado del ejemplo de la calecita los otros días, cuando uno se sube a la calecita, la fuerza que uno observa desde afuera, que es la fuerza centrípeta, o la aceleración centrípeta que mantiene el movimiento unido al centro, cuando uno se sube a ese sistema de referencia en rotación que está acelerado, porque tiene aceleración centrípeta, uno siente la aceleración al revés, ¿no es cierto? Entonces, no puede describir correctamente el movimiento, pues es más difícil describirlo correctamente el movimiento. ¿De acuerdo? Por eso nos vamos a referir siempre a sistemas inerciales, es decir, aquellos que se mueven con velocidad constante o están fijos. ¿De acuerdo? Y entonces, nos había quedado pendiente un ejercicio. Voy a compartir ahora el pizarrón. ¿Está? Bueno, tenemos el problemita del bote que quiere cruzar en un río y quiere llegar desde el punto A al punto B. El punto B está directamente en línea recta con el punto A. ¿De acuerdo? El problema que tiene es que el río se mueve con una velocidad 6 metros sobre segundo en la dirección X, por ejemplo, en la dirección horizontal. Bien. Entonces, ¿cómo tiene que hacer para poder llegar al punto B? ¿Cómo tiene que ser la velocidad del barco respecto del río para que llegue, para que se mueva, ¿sí?, en dirección vertical? Cuando uno quiere nadar, es lo mismo que cuando uno quiere nadar en el río, en un río que viene rápido y quiere llegar a un punto justo en línea recta de la otra orilla. Tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que hacer fuerza opuesta a la velocidad del río para poder moverse en línea recta, tal cual lo expresa acá el dibujito del bote, ¿no? Entonces, no parecería un problema de movimiento relativo, aunque sí lo es, pero uno puede primero entenderlo, el problemita. Vamos a entender al problemita como lo estoy diciendo. Entonces, nos tenemos que mover, el bote se tiene que mover. Y el bote se tiene que mover en el eje Y, pero tiene el problema de que el río está empujándolo en la dirección X, ¿cierto? Entonces, en la dirección X, el río tiene una velocidad V del río. V del río. Esa es la velocidad del río respecto de tierra, ¿no es cierto? Porque de tierra se ve que el río se mueve en la dirección. ¿Y la velocidad del río respecto a tierra? ¿Cuál es? El vector S tiene una dirección. Dice de 6 metros por segundo. 6 metros sobre segundos en X y 0 en Y. Esa es la velocidad del río respecto a tierra. Ahora, el bote se puede mover con 10 metros por segundo de módulo. Usted tiene que moverse de tal manera que tiene que llegar hasta que tiene que moverse en línea vertical, en línea recta. O sea que
tiene que tener una componente de velocidad vertical, una velocidad del bote, le vamos a poner respecto de tierra. A ver, le vamos a poner la velocidad del bote, tiene que tener una componente vertical y una componente que anule, ¿no es cierto? Que nos anule la componente de la velocidad del río para que se pueda mover justo en línea recta. O sea que esta componente tiene que ser igual a esta para que el movimiento resultante sea vertical, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a ver yo desde afuera? Yo estoy desde la orilla, tengo un ojo. ¿Cómo voy a ver desde afuera el bote que se mueve? ¿Cómo voy a ver al bote que se mueve de afuera? Y si está haciendo bien las cosas, yo voy a ver que el bote se mueve en línea recta. Entonces, la velocidad del bote respecto de tierra, de afuera, tiene que tener solamente una componente y. En X no tiene que tener nada. 0x y velocidad del bote respecto de tierra y. ¿No es cierto? Se va a mover solamente en Y. Ahora, si yo estoy subido al bote, tengo que hacer fuerza o remar o poner el motor o el timón de manera que esta componente anule la componente del río. Entonces, si yo estoy subido, la velocidad del bote respecto del río, si yo estoy subido al bote, estoy en el río. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener dos componentes. Una componente X, la velocidad del bote respecto del río en X, y otra componente en Y, la velocidad del bote respecto del río en Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice la transformación de Galileo? Que la velocidad del bote respecto de tierra, vector, es igual a la velocidad del bote respecto del río, más la velocidad del río, vamos a ponerlo así, con la B mayúscula, la velocidad del río respecto de tierra. ¿Por qué? El río es un sistema de referencia y la tierra es otro. El sistema móvil es el río. ¿De acuerdo? Y el río se mueve, acá pusimos, vamos a poner la B corta mayor. ¿Está bien? Por eso se transforma en un problema, por eso es un problema de movimiento relativo. Uno lo puede resolver sin pensarlo en un movimiento relativo, como hicimos el esquemita acá arriba. Mira, allá arriba hicimos el esquemita, perdón, acá. Arriba hicimos el esquemita, entonces uno puede deducir cuál va a ser la velocidad. Pero si uno lo pone en términos de movimiento relativo, también lo puede comprender mejor. Entonces, ¿cómo queda? Sí, dale. Una pregunta. ¿Sería Sí. la velocidad del bote respecto a la orilla, pero respecto al eje X, no necesariamente el eje Y? No te entendí la pregunta. O sea, nosotros no estamos, la velocidad del bote respecto a la orilla. Eso sería, Sí, a la también tierra. estaríamos midiendo la velocidad al cual se nos aleja el bote también, no solamente sobre el eje X, sino que supongamos que ahí en el punto A, nosotros estamos parados sobre el punto A, es en función tanto del eje X como el eje Y. Mira, ahora lo vas a ver. Ya vas a ver, lo terminemos de resolver. Por ahí se te van las dudas. Espérame un cachito. Dale, dale. Y volvemos a la pregunta tuya. Entonces, yo utilizo esta ecuación del movimiento relativo. Ya sé cuánto vale cada una de las velocidades, porque la velocidad del bote respecto de tierra es una incógnita. Pero ya sé que la componente X tiene que ser 0, porque yo quiero verlo desde acá. Yo desde acá lo veo, lo voy a ver en línea recta. Entonces la componente X vale 0 y la componente Y vale algo que no sé todavía. Velocidad del bote respecto de tierra, componente Y. Igual. La velocidad del bote respecto del río. La velocidad del bote respecto del río tiene una componente velocidad del bote respecto del río en X y una componente velocidad del bote respecto del río en Y, más la velocidad del bote respecto de, perdón, la velocidad del río respecto de tierra, que la acabamos de poner ahí arriba, que es 6
metros sobre segundo, 0. Bueno, y entonces, igualemos componente a componente, o las veamos así, fíjense. Dice, igualando componente a componente, la componente X, fíjense, 0. ¿Cuáles son las componentes X? Como componentes X, 0 igual a la velocidad del bote respecto del río en X, más 6 metros sobre segundo. O sea que de acá sacamos que la velocidad del bote respecto del río, la componente X, tiene que ser menos 6 metros por segundo, que es lo que estábamos diciendo. Tiene que empujar para acá con la misma velocidad, tiene que tener la misma velocidad contraria para que la resultante sea vertical. Bien. Y respecto, y si sumamos en I, nos falta algún dato, porque la componente del bote respecto de tierra en I tiene que ser igual a la componente del bote respecto del río en I. Eso nos da este curso. Pero ¿qué dato tenemos? Fíjense, dice que el bote puede desarrollar una velocidad sobre el agua de 10 metros por segundo en magnitud. Quiere decir que el módulo de la velocidad del bote en el agua, el módulo, es decir, que el módulo de la velocidad del bote en el río, de ese vector, es igual a 10 metros sobre segundo. Bueno, eso nos cierra el problema. Fíjense por qué. Porque tenemos, ¿cuál es la velocidad? ¿Cómo nos queda la velocidad del bote? Ese vector, ¿cómo queda? Queda menos 6 en X, la velocidad del bote respecto del río en X, vale, tiene la componente menos 6 metros sobre segundo, y esta componente que no conocemos, que le llaman, bueno, velocidad del bote respecto al río, componente I, que podríamos haber puesto I, no me parece. Quiere decir que el módulo de eso tiene que ser 10 metros por segundo. Y una de las componentes vale 6, así que acá usamos el teorema de Pitágoras y listo. Esto significa el módulo, recuerden que es la raíz cuadrada de 6 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad del bote respecto del río en I al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 10 metros sobre segundo. Entonces despejamos. La velocidad del bote respecto del río I igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 36, menos 6 al cuadrado. Pero estoy resolviendo. Menos 6 al cuadrado. Todo metros sobre segundo afuera, porque si uno pone metros sobre segundo al cuadrado, acá. Y esto da 64, o sea, da 8 metros sobre segundo. Bien. Por lo tanto, ¿cómo queda el vector velocidad? Esto queda igual a 8 metros sobre segundo. ¿Bien? O sea que mi vector velocidad del bote respecto del río queda menos 6 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo. ¿Y a qué velocidad voy a ver el bote yo marchando en línea vertical? Y esto da 8. O sea que yo, viéndolo desde acá, no lo voy a ver a 10 metros por segundo porque tiene que gastar, ¿sí?, una componente de velocidad para poder viajar derecho. Entonces, lo voy a ver viajando a 8 metros sobre segundo en línea recta. ¿De acuerdo? Ese es todo el problema. Bien, cerró, más o menos. El que me había preguntado, no me fijé el nombre. Más o menos te respondió a la pregunta. Sí, Bien, profe, sí. bien, bárbaro. Bueno, eso era para cerrar el tema de movimiento relativo, que creo que este es un problemita interesante para ver, además tiene 2 dimensiones. Está bueno. Volvamos a PowerPoint. Y empecemos con el tema de hoy, que es dinámica.
Y la dinámica, o los fundamentos de la dinámica, comienzan siempre por las leyes de Newton. Y ustedes ya más o menos están familiarizados con las leyes de Newton, por lo que vieron en el cursillo, ¿sí? Y como es una ley, la verificación, esta ley es puramente experimental. Entonces, es la experiencia la que da lugar a este principio de la física. ¿De acuerdo? La experiencia es irrefutable, entonces se transforma en una ley. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice la primera ley de Newton? Hay distintas maneras de expresarla. Yo creo que esta me gusta en particular a mí. Y dice, un cuerpo libre de acciones externas, y cuando se observa desde un marco de referencia inercial, se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. En particular, si está inicialmente en reposo, se mantiene en reposo. ¿De acuerdo? Lo del marco de referencia inercial se podría poner al principio. Siempre. Cuando vayamos a describir las leyes de Newton siempre dentro de un sistema de referencia inercial. Entonces podemos sacarlo del enunciado de la ley. Entonces, si lo sacamos del enunciado de la ley, dice, un cuerpo libre de acciones externas se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. En particular, si está en reposo, se mantiene en reposo. Si está con velocidad constante, se mantiene con velocidad constante. Es decir, otra forma de expresar la primera ley de Newton es que un cuerpo libre de acciones externas no cambia el estado de movimiento que tiene. ¿De acuerdo? O sea, que son las acciones externas las que cambian el estado de movimiento del cuerpo. ¿Vamos? Entonces, lo de marco de referencia inercial, como habíamos hablado hace un ratito, y la que se pasa del sistema de referencia inercial, lo incorporamos. Pero siempre las leyes de Newton se las describe desde un sistema de referencia inercial. Es más, un sistema de referencia inercial se define también como el sistema de referencia para el cual se cumplen las leyes de Newton. ¿Bien? Para el cual se verifican, un sistema de referencia en el que se verifican las leyes de Newton es un sistema de referencia inercial. Bien. Es otra forma de definirlo, pero todavía no hemos terminado de ver las leyes de Newton. Entonces, no estamos hablando todavía de fuerzas, concepto que ustedes también ya tienen, supongo, bastante presente. Estamos hablando simplemente de acciones externas. Cuando un cuerpo está libre de acciones externas, su movimiento es rectilíneo y uniforme. ¿Sí? ¿Y qué sabemos del movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Cómo es la velocidad en un movimiento rectilíneo y uniforme? La velocidad es constante. Y la aceleración es cero. Eso sabemos de un movimiento rectilíneo y uniforme. Cero, aceleración cero y libre de acciones externas. Estamos relacionando entonces que si no hay acciones externas, la aceleración es cero. ¿Bien? La aceleración, entonces, es la que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, las acciones externas son las que provocan la aceleración. Un razonamiento así. Hablando de acciones externas, no hay nada que intervenga en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Cuando está libre de acciones externas. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. ¿Qué estamos diciendo? Que para modificar el estado de movimiento de un cuerpo necesitamos una acción externa. Esa acción externa sabemos por experiencia que es una fuerza, ¿no es cierto? Que es un esfuerzo muscular. Para cambiarle el estado de movimiento a algo tenemos que empujarlo, o tocarlo, o ponerlo en contacto con otros cuerpos. Esas acciones externas, o esa acción externa necesaria para cambiar el estado de movimiento del cuerpo, le llamamos una acción dinámica. Primero le llamamos acción dinámica, porque cambia la dinámica, modifica el movimiento. Y esa acción dinámica tiene un vector representativo que le vamos a llamar fuerza. ¿Ah? Entonces así llegamos a fuerza, así llegamos al concepto de fuerza, como la acción dinámica que nos cambia el estado de movimiento del cuerpo. ¿Bien?
para completar la idea que ustedes tienen de fuerza como esfuerzo, básicamente es lo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo, ¿cierto? O la acción dinámica que cambia el estado de movimiento. Entonces, ¿cómo expresamos la segunda ley de Newton? De nuevo, desde un marco de referencia inercial, se observa que la fuerza aplicada a un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que produce. Y el factor de proporcionalidad depende, es propio del cuerpo al que le estamos modificando el movimiento. ¿De acuerdo? Y ese factor de proporcionalidad es la masa. Bien, o sea, la fuerza es la acción dinámica que cambia el estado de movimiento, por lo tanto produce una aceleración. Y además, es proporcional a esa aceleración que produce. Ya sabíamos, por la primera ley, que produce una aceleración, la acción dinámica esta externa. Produce una aceleración, pero acá estamos diciendo que esa aceleración, además, es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y esa constante de proporcionalidad se llama masa, y es propia del cuerpo. Fuerza, entonces esta es la expresión de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué es la masa entonces? Además de ser el factor de proporcionalidad entre fuerza y aceleración, es lo que es la resistencia que ofrece el cuerpo al cambio en su movimiento. ¿De acuerdo? Y eso se llama la inercia del cuerpo. ¿Bien? O sea, es una medida de la inercia del cuerpo. Como digo acá, dice, la masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra este objeto para cambiar su velocidad. ¿Sí? Es decir, que representa la inercia de ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces, la masa es la resistencia al cambio en el estado de movimiento. Y a eso se le llama inercia. La masa es la inercia del cuerpo. Bien. ¿En qué unidades se mide entonces la fuerza? ¿Sí? Si fuerza es masa por aceleración, sabemos que la masa se mide en kilogramos, en kgs o en gramos. Entonces la magnitud de la fuerza se expresa en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y esa unidad conocemos y se llama Newton. El primer ejemplo de fuerza, generalmente vemos en la fuerza gravitacional, que es la masa por la aceleración de la gravedad, por la aceleración a la que está sometida esa masa cuando la soltamos, ¿sí?, en la Tierra. Entonces, la masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, nos da la fuerza peso o la fuerza gravitatoria. Y esto es claramente lo que distingue la masa del peso, ¿no es cierto? Masa es una unidad escalar, kilogramos, y el peso es una unidad vectorial, porque es una fuerza, y se mide en Newton. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a la tercera ley de Newton, como para ponerlas todas juntas y después vamos a ir desmenuzándolas en cada uno de los ejercicios que vean. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Ya no pongo lo del sistema de referencia inercial. Pero si dos objetos están aislados, interactúan entre sí, la fuerza que le hace uno al otro es igual en magnitud y dirección a la fuerza que le hace el otro, pero con sentidos opuestos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son fuerzas iguales y opuestas, fuerzas de acción y de reacción. Son generalmente las fuerzas interiores, internas a un sistema aislado. Entonces, la fuerza que le hace el 1 al 2 es igual a la fuerza que le hace el 2 al 1, pero con sentido distinto. Y acá tenemos un ejemplito. Si dos patinadores se enfrentan y se empujan, al empujarse, las fuerzas son iguales y opuestas. Entonces, la fuerza que le hacen al otro es igual a la fuerza que hace que se mueva cada uno. Bueno, ya vamos a ver en los diagramas de cuerpo libre cómo
cómo aparecen estas fuerzas de acción y reacción. Esto se llama par acción y reacción. ¿Vamos? Entonces, lo fundamental para nosotros es poder determinar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no es cierto? En los problemas que tengamos presentes. En un problema de estática, en un problema para un cálculo, por ejemplo, de resistencia de un puente. Entonces tenemos que saber cuáles son todas las fuerzas actuantes. Y lo primero que tenemos que hacer para eso es realizar un diagrama, un esquema de cuerpo libre o de cuerpo aislado. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos un objeto que es tirado por una cuerda. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto tirado por una cuerda en un plano horizontal? Y bueno, la fuerza y el plano horizontal tiene fricción. La fuerza de la cuerda que lo tira. Entonces fíjense que ya sacamos el cuerpo de la situación. La situación es el cuerpo apoyado en el suelo. Entonces lo aislamos al cuerpo de la situación. Ponemos el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces tenemos la tensión de la cuerda, la fuerza que hace la cuerda. Se le suele poner la T de tensión. La fuerza de fricción, que es también horizontal, que es lo que raspa, digamos, la fricción con el suelo. El peso, o la fuerza de gravedad, y la normal, la resistencia, lo que hace el piso al cuerpo para mantenerlo sobre el piso, ¿no es cierto? Si no hubiera esta fuerza normal, o si la fuerza normal fuera menor, este cuerpo se empezaría a hundir. Es como si fuera blando el suelo. Si estuviera blando el suelo, si no fuera suficiente la fuerza normal, entonces tendría un movimiento vertical. ¿De acuerdo? Si ahora lo ponemos al mismo cuerpo, pero en un plano inclinado, como es muy común, las fuerzas, de nuevo, sacamos el cuerpo del plano inclinado, lo aislamos y ponemos toda la fuerza. Ahora, la fuerza de la cuerda es inclinada con un ángulo θ, la fuerza de fricción también es inclinada, el peso sigue siendo vertical, siempre el peso va a ser vertical, y la fuerza normal es normal porque es perpendicular al plano. Perdonen. Normal es un sinónimo de perpendicular o ortogonal. Ortogonal, perpendicular o normal son sinónimos. Entonces le llamamos normal porque es perpendicular, porque es una fuerza perpendicular al plano en el que está apoyado el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esta N es perpendicular al plano en el que está apoyado. Se llaman, la fuerza normal, se llama una reacción de vínculo, porque el plano es aquello a lo que está vinculado el cuerpo. La cuerda, la tensión que hace la cuerda es otra de las reacciones de vínculo o de fuerzas de vínculo. Veamos otro ejemplito de diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos un cuerpo en un plano inclinado, pero tirado de otro cuerpo a través de una cuerda, y esa cuerda está sujetada a una polea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos cuerpos en este problema. Bueno, aislamos cada uno de los cuerpos y le hacemos las fuerzas, y le planteamos o dibujamos las fuerzas correspondientes a cada cuerpo. Fíjense, entonces, la del plano inclinado, agarramos esta, que es igual a esta, ¿no es cierto? Tenemos N mayúscula, la fuerza normal, M por G, que es el peso, el ángulo de inclinación del plano inclinado alfa, es este ángulo con respecto a la vertical. Eso convénzanse y háganlo cuando tengan los problemas. Tienen que tener siempre presente que el ángulo con el eje perpendicular al plano inclinado es el ángulo del plano. La fuerza de rozamiento, que podríamos haberla dibujado acá también, en la base del cuerpo, y la tensión de la cuerda. Bien, para poder resolver este problema, en el plano inclinado se plantea un sistema de referencia también inclinado. Bien, así como están en línea del caso. El más I y el más E. Y también se realiza
el diagrama de cuerpo aislado del otro cuerpito que está colgando. ¿Sí? Y ese cuerpito está sometido solamente a dos fuerzas, el peso y la cuerda y la tensión del peso. Si esta polea no tuviera rozamiento, esta polea solamente permitiera el movimiento de la cuerda sin fricción, entonces estas dos tensiones serían iguales. T' igual a T porque es la misma cuerda. ¿De acuerdo? Cuando esa polea tiene fricción, las tensiones no son las mismas. El otro caso que vamos a ver, otro ejemplo, es el de un péndulo. Este es una bolita que está colgada de un hilo que oscila, ¿cierto? Que oscila alrededor de este punto que es el centro de rotación. Un péndulo está básicamente rotando alrededor del punto con un radio igual a la longitud de la cuerda. Para esta situación, para este punto, le saqué una foto del péndulo cuando estaba haciendo un ángulo θ respecto de... Sí, bueno, haciendo un ángulo θ respecto de la vertical. Le sacamos la foto y le planteamos entonces, lo aislamos y hacemos el diagrama del cuerpo aislado. Entonces acá está nuestra bolita, las fuerzas que actúan son el peso del cuerpo y la tensión de la cuerda. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos al pizarrón ahora. Vayamos al pizarrón para resolver un poquito más a fondo estos problemas, estos ejemplos. Pizarrón. Bueno, entonces yo acá tengo este diagrama de cuerpo aislado de este cuerpo, de estos dos cuerpos, ¿cierto? Tengo los dos cuerpos en un plano inclinado. Y entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Porque es un problema de dinámica. Estamos planteando, entonces, las fuerzas que actúan sobre un sistema, sobre un cuerpo, ¿cierto? Estamos viendo o desmenuzando las acciones dinámicas que actúan sobre un cuerpo. Y sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante, la fuerza, esta F que les puse, igual a masa por aceleración, esta fuerza es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, que es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere el cuerpo por haber recibido todas estas fuerzas, ¿sí?, actuando sobre él. Entonces esta fuerza sola que les puse, en realidad es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si este es el cuerpo 1, de masa M1, y este es el cuerpo 2, de masa M2, ¿cómo planteamos entonces? ¿Cómo sacamos de el diagrama del cuerpo libre, cómo planteamos la segunda ley de Newton? Fíjense, para plantear la segunda ley de Newton necesitamos, como es una ecuación vectorial, necesitamos las coordenadas X, o sea que sumamos las fuerzas en la dirección X, y eso es igual a la masa por la aceleración en X, y sumamos las fuerzas en la dirección Y, y eso es igual a la masa por la aceleración Y. Entonces, para nuestro cuerpo inclinado, vamos a utilizar estos ejes inclinados, le vamos a llamar X' e Y', para diferenciarlos de los ejes derechos, de los cartesianos vertical y horizontal. ¿Qué tenemos en el eje X'? ¿Cuáles son las fuerzas actuantes en el eje X'? Y en el eje X' tenemos la tensión T y la fuerza de rozamiento. ¿Y algo más? La tensión T. Vamos a poner que como esta es la dirección positiva, según está diciendo este eje, uno lo elige a esto, ¿no es cierto? Uno elige cuál es la dirección positiva de los ejes que va a poner. La tensión T
menos la fuerza de roce. ¿Y hay alguna otra fuerza actuando en la dirección X'? Si nos fijamos con cuidado, el peso tiene una componente en la dirección X' y otra componente en la dirección Y'. Este es el peso X', y este es el peso en Y'. Entonces tengo que sumar acá, no me puedo olvidar de restar, como está apuntando en la dirección negativa, el peso en Y'. Y esto es igual a la masa del cuerpo 1, porque este es el cuerpo 1, la masa 1, por la aceleración del cuerpo. Aceleración en X' del cuerpo 1. ¿Bien? Así nos queda la ecuación, pero podemos completarla. Ahora lo hagamos todo. La dejemos un poquito mejor. Tensión menos fuerza de roce, que esto tiene que ser un dato del problema. Pero la componente del peso en X, fíjense que acá está el coseno alfa, alfa es la inclinación del plano. Entonces es el peso I, puse, perdón, nadie me corrigió. Peso X, no puse, estamos en la dirección. Peso X'. Entonces esto es la masa 1, M1 por G, el peso es masa por gravedad, ya sabemos, por el seno del ángulo alfa. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Bien, las ecuaciones en el eje Y, X', debería ir puesto acá, Y', ¿cómo son las fuerzas a lo largo del eje Y'? Y tenemos la normal, menos la componente del peso Y'. ¿Igual a cuánto? ¿Tenemos movimiento perpendicular al plano inclinado? No, no hay movimiento. Entonces acá tenemos 0. Tenemos equilibrio en esta dirección hay equilibrio. O sea que nos queda la ecuación como la normal, menos la masa por la gravedad, por el coseno, ya, igual a 0. ¿Bien? Ahí tenemos las primeras de las ecuaciones, quiero decir, para el cuerpo 1. Y para el cuerpo 2, no tenemos fuerzas en X, y no hay fuerzas en X. Ahora sí tenemos el eje Y, no Y', y el eje X, ¿verdad? No primado. En el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Y tenemos que la tensión prima menos la masa del cuerpo 2 por G, acá faltaría un 2, es igual a ¿cuánto? ¿Se está moviendo o no se está moviendo? Estamos diciendo que este sistema, si le pongo que tiene aceleración X1, estamos diciendo que se está moviendo. Entonces uno no sabe para dónde se está moviendo y puede plantear, por ejemplo, un movimiento hacia allá. Digo, yo al ponerle la aceleración sin signo o con signo positivo, estoy suponiendo que la aceleración en X' es para allá. Y si se mueve para allá, este cuerpo inclinado, me van escuchando, ¿no es cierto? Sí, Para abajo. Bien, entonces este cuerpo, la aceleración del cuerpo 2 es para abajo. Si planteamos el movimiento hacia arriba del cuerpo 1, quiere decir que el cuerpo 2 se está moviendo hacia abajo. Y entonces acá sí tengo que ponerlo menos masa 2 por la aceleración del cuerpo 2 en la dirección. Y generalmente las poleas no tienen fricción, así que esta tensión es la misma, esta T' es la misma que esta T, y uno tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas y este sistema se puede resolver tranquilamente. Más o menos en eso consiste un problema de dinámica. Lo único que necesitan, la única teoría que hay en dinámica, entonces, es la segunda ley de Newton. La primera y la segunda ley de Newton. Y la tercera, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, el diagrama de cuerpo aislado de el suelo.
tenemos el diagrama del cuerpo aislado del cuerpo 1 y del cuerpo 2, pero si quisiera hacer el diagrama del cuerpo aislado del suelo, ¿qué fuerzas recibe el plano inclinado? ¿Cuáles son las fuerzas que recibe el suelo? Y bueno, tenemos que el cuerpo está rozando, ¿cierto? Cuando avanza para allá, como la fuerza de rozamiento es para atrás, estamos suponiendo que se está moviendo para allá, ¿cierto? Hay una fuerza de roce, y esta fuerza de roce es entre el plano, es una fuerza entre el plano y el cuerpo. Si el plano, esta fuerza de roce, esta, es la fuerza que le hace el plano al cuerpo, ¿no es cierto? Esta es una fuerza interior entre el plano y el cuerpo. Esta es la que le hace el plano al cuerpo. ¿Y cuál es la que le hace el cuerpo al plano? Si la que le hace el plano al cuerpo es para allá, la que le hace el cuerpo al plano es para allá. La fuerza de roce la sufre el plano también. ¿Sí? Se le hace el cuerpo al plano, pero el plano al cuerpo también. El cuerpo al plano, el plano. ¿Está? El plano al cuerpo y el cuerpo. Dije bien. Entonces tenemos la fuerza de roce esta sobre el plano. El peso del cuerpo también lo sufre el plano. Tenemos el peso del cuerpo, también lo está sintiendo el plano. El peso está aplicado sobre el plano. La normal la hace el plano del cuerpo, no la recibe el plano. Y bueno, y acá tendríamos también, si consideramos la polea, alguna fuerza de reacción. Alguna fuerza de reacción con alguna dirección, ¿no es cierto? Una reacción ahí de la polea, no importa tanto. Me interesaba que entendiera lo que ocurre con la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza interior. O sea, acá estamos aplicando la tercera ley de Newton. La fuerza de roce que le hace el plano al cuerpo es esta, porque esta es la que siente el cuerpo. Pero el plano también siente la misma fuerza opuesta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí. Resolvamos entonces algo parecido a lo que acabamos de hacer, pero con numeritos, ¿sí? Este problema que es el 8 de la guía que estamos siguiendo en el práctico. ¿Sí? Entonces tenemos algo similar a lo que ocurría recién. Dice el sistema de la figura, tenemos la masa 1, que creo que es esta, supongo que es la masa 1, esta es la masa 2. Masa 1 de 25 kilogramos, masa 2 de 15, despreciando el rozamiento, calcula la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Acá, ¿ves? La tensión, si hay una sola tensión, quiere decir que esta polea no tiene fricción, que es lo que generalmente pasa. Y entonces hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de ambos. Agarramos la masa 1, el cuerpo 1, cuerpo 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Y estamos viendo que la cuerda lo tira para allá. Yo me paro para hacer el diagrama de cuerpo aislado. De cada cuerpo yo me tengo que parar como si fuera ese cuerpo. Me paro, soy yo la masa 1. ¿Hacia dónde me está tirando? Como está planteando, esta flechita debería tener que un vector de aceleración. Está planteando que todo el sistema se mueve hacia abajo. Entonces, la cuerda T está tirándole hacia allá. Y la tensión T o la fuerza de la cuerda es una fuerza hacia la derecha. ¿Qué otras fuerzas están actuando? No dice que haya rozamiento, dice despreciando el rozamiento, así que no hay fricción entre el cuerpo y el plano. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? El peso y la normal. La normal. Perdón. Peso y normal tienen que ser más o menos el mismo largo, así que hay que tener cuidado y hay que hacer más o menos bien los dibujitos, no como yo. Podría haber hecho un poco más grande. Claro, Y fíjense que la normal. Sí. la normal y el peso se supone que son iguales, ¿no? Son iguales cuando el plano es horizontal. Cuando el plano es vertical, no. En este caso, la normal, fíjate, es igual a la componente y prima del peso. No son iguales. ¿Bien? Y además, Bueno. la normal y el peso no son iguales en general. Porque si esta tensión, en vez de ser para acá, si esta tensión
En vez de ser así, si esta cuerda hubiera estado tirando para arriba, entonces el plano haría menos fuerza, porque yo tengo una componente que está alivianando el peso. Esta componente de la tensión en I estaría alivianando el peso. Entonces, el peso con la tensión en I, estas dos fuerzas sumadas me hace que pese menos, digamos, el cuerpo, y finalmente la reacción del piso es menor al peso, porque hay una componente de la tensión que está levantándolo. O sea, cuando uno empieza a levantar algo, el piso hace menos fuerza. O sea que la normal no es igual al peso. Para sacar la normal uno tiene que plantear la suma de las fuerzas en I, o en el eje perpendicular al plano, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, quédense bien, con esto bien claro. La normal no es igual al peso en general. Solamente cuando tengo un plano horizontal y no hay fuerzas verticales más allá del peso, entonces ahí sí la normal es igual al peso. Si no, no. Bueno, planteemos de nuevo. Hagamos de nuevo el dibujo. Tenemos el peso. El peso lo dibujamos siempre a partir del centro de masa, del centro del cuerpo. Pero la normal la dibujamos a partir del plano que le hace la fuerza normal. En este caso, peso y normal son iguales, así que voy a tratar de hacer las flechitas parecidas. Normal, peso. Tensión de la cuerda. Y no hay más fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, porque no hay fricción. Ahora agarremos el otro cuerpito, el que está inclinado. Entonces, hagamos el dibujito del cuerpo inclinado. Así, lo aislamos. Ahora planteamos la fuerza. La cuerda lo está tirando a este, pero para atrás, con la misma tensión, porque la polea está sin rozamiento. El peso del cuerpo desde el centro, peso del cuerpo, y la normal desde el suelo, pero es perpendicular al plano inclinado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que tenemos los diagramas, me puse el peso, este es el peso 1, este va a ser el peso 2, este va a ser la normal 2, y esta va a ser la normal 1. La tensión es exactamente la misma. Una vez que estamos seguros de nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces podemos dibujar un sistema de referencia, para hacerlo un poquito más prolijo. A ver, estoy tratando de que aprendan a plantear un problema de dinámica lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, fíjense, nuestro plano inclinado dice que tiene 37 grados, ¿es cierto? Yo estoy midiendo 26 grados. 27. Bien, tenemos ese. Entonces los ejes para el cuerpo que está inclinado, vamos a hacer un sistema de ejes de color rojo. Este y uno perpendicular. 27 debería tener 63. Bien, ese sería perfecto. Ahí tenemos nuestro sistema de referencia inclinado. Guardamos. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Este eje X', este va a ser el eje X', este va a ser el eje Y'. Nuestro sistema inclinado le ponemos prima. Tangente y normal. Tangencial y normal al movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Entonces, una vez que hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos un diagrama de vectores, un diagrama vectorial con un sistema de referencia. Y ponemos el peso vertical, lo más vertical posible, para no usar la regla, la normal 2, la normal 2, la normal 2, el peso 2 y la tensión de la cuerda para allá. La tensión de la cuerda.
¿Qué ángulo necesito? Entonces, estas dos están sobre los ejes, pero necesito este ángulo. Necesito ese ángulo que forma el peso con el eje vertical. Y ese ángulo es el de 37 grados. Por perpendiculares, ustedes pueden verificar que ese ángulo es de 37. Fíjense, yo trazo 37 grados forman este lado con este. Yo trazo una perpendicular al lado inclinado. No sé, profe. A ver. ¿No? Pasa que el puntero del lápiz no sé. Sí, perdón. Ahí ahora se ve lo que dibujé. Bueno, voy a dibujar aquí. Sí, sí. Mejor así. Con otro color. Voy a dibujar ahí. Si yo trazo una recta perpendicular al plano inclinado y otra recta perpendicular, voy a seguir por acá, perpendicular, y otra recta perpendicular al plano horizontal, o sea, una recta vertical, este ángulo que forma es el mismo ángulo que forman las otras dos. ¿De acuerdo? Eso es por perpendiculares, ¿no es cierto? Como estas dos forman 37 grados, sus perpendiculares también forman 37. Y acá tengo 37. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, podemos plantear con este sistema de referencia, podemos plantear entonces las ecuaciones. Para el cuerpo 1, en X', ¿qué fuerzas tenemos? Menos la tensión, porque puse X' para abajo, menos la tensión, más la componente X' del peso 2. Entonces esto es M2 por G por el coseno, no, por el seno de 37 grados. Si este es 37, esta componente, el cateto opuesto, entonces el seno de 37. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración del cuerpo. Como todo el sistema está unido, la aceleración del cuerpo 2 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 1. Entonces, cuando yo tengo una cuerda que no tiene fricción en la polea, las tensiones son las mismas, y el sistema se mueve como un solo sistema y la aceleración es única. ¿Está? Entonces tenemos esa aceleración, masa 2 por aceleración en esa dirección. En I, ¿qué fuerzas tenemos en I'? Tenemos la normal 2 menos el peso 2, componente I, M2 por G, por el coseno de 37 grados. Y eso es igual a 0 porque no se está moviendo verticalmente. Esta ecuación nos serviría en el caso de que tuviéramos fricción, porque la fuerza de fricción, ya vamos a ver, es el coeficiente de fricción del piso multiplicado por la fuerza normal. Entonces, esta ecuación no la descarten, ahora no nos sirve, pero cuando tengamos fuerza de fricción la vamos a necesitar porque la normal es la que determina la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Este mu es un coeficiente de rozamiento que depende de la rugosidad de la superficie. ¿Estamos? Así que esta ecuación de fuerzas en I, que tiene la normal, no la descarten porque nos sirve para despejar la normal y después calcular la fuerza de roce. Ahí tenemos las dos ecuaciones entonces para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2 es un poquito más fácil. Tenemos cuerpo 1. Este es el cuerpo 2. Para el cuerpo 1 tenemos en X y en Y también. En X, bueno, el sistema de referencia que es un poco más fácil, no hace falta dibujarlo, fíjense. En X tenemos la tensión, ¿sí? En X tenemos la tensión y nada más. La tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Y en Y tenemos que la normal menos el peso, la normal 1 y el peso 1 es igual a 0. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Y ahora cómo se resuelve el problema? Quiero calcular la tensión y quiero calcular la aceleración, las dos cosas. Fíjense, tenemos dos ecuaciones, esta ecuación. Esta no nos sirve, esta tampoco, pero tenemos esta ecuación, 2
esta ecuación 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolver el sistema. Despejemos de la ecuación 2 la tensión, está despejada. Entonces la sustituyamos, hagamos sustitución, y le pongamos en, el sistema, en la ecuación número 1. ¿Cómo queda? En vez de tensión ponemos masa 1 por aceleración. Masa 1 por aceleración con signo menos, más masa 2 por G por el seno de 37, igual a masa 2 por la misma aceleración. Entonces, ahora de acá despejamos la aceleración. Paso sumando este término y nos queda M2 por G por el seno de 37 igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. O sea que acá saco factor común la aceleración y me queda masa 1 más masa 2 igual a eso. Por lo tanto, la aceleración la despejo y me queda aceleración igual a masa 2 por G por el seno de 37 grados dividido la suma de la masa 1 más la masa 2. Y eso reemplazando los datos, creo que la masa 2 era la de 15, la masa 2 era de 15 grados y la masa 1 de 15 gramos, 15 kilos, perdón, y la masa 1 de 25. Entonces acá tenemos masa 2, 15 kilogramos. Que póngale, bueno, usen la calculadora, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 37 grados sobre la suma de las masas, 25 más 15 son 40 kilogramos. ¿Está? Así calculan la aceleración. Una vez que tienen la aceleración, si tienen una calculadora a mano, me tiran el número y ya tienen el problema hecho para el práctico. Una vez que tienen la aceleración, fíjense, la tensión aquí es igual a la masa 1 por la aceleración que calcularon. Así que de acá despejan la tensión. En eso consisten los problemas de dinámica. En establecer o determinar el diagrama, hacer bien el diagrama de cuerpo libre, hacer bien la suma de las fuerzas, ponerle bien el sistema de ejes y de referencia a cada uno del cuerpo, plantear las ecuaciones y despejarlas. Eso es un problema completito de dinámica. A esta dinámica después le vamos a agregar rotaciones. Se va a complejizar un poquito más cuando aprendamos un par de cosas sobre rotación. Creo que si no tienen alguna otra pregunta, podemos dejar de compartir esto. Bien, ahí me pasaron el dato. 2,21 metros. Bien, ahora lo Sí, vamos a podemos anotar. mostrarla. Y la tensión de la cuerda, no sé si, Bárbaro. sí, también, sí. Entonces, esto Podríamos da calcular con 2,20. eso. Claro, lo tienen que calcular. Esto da, entonces me dicen 2,21 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces la tensión es 25 kilogramos por 2,21 metros sobre segundo al cuadrado. 25 por 2, 50, bueno, sí, 50,5, una cosa así. 55, creo. 55 y algo. Y Newton. Por poner metros sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Vamos a poner directamente 55 y pico de Newton. Coma algo. Como 25. ¿Cómo? 25,25. 55,25 Newton. Sí. Bueno, bárbaro. Ahí está resuelto el problema número 8. Todos consisten en más o menos lo mismo. Hay que ejercitar bien esto. ¿De acuerdo? En eso va a consistir su éxito para resolver problemas. En que ejerciten esta técnica. ¿No hay más preguntas entonces? Cortamos la grabación acá entonces. Bueno. ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe.
Como que me cayó todo de golpe, profe. Cuando lo dijera, capaz la próxima clase, algo así. Sí, claro, ustedes tienen que agarrar los problemas ahora. Agarrar, el tema es que estamos muy desfasados en los problemas. Pero una vez que agarran estos problemas, podrían practicar 2 o 3 como para no olvidarse. Sé que están con muchas cosas, pero agarren uno por lo menos, porque de esta forma van a poder resolver. Y esto, tienen 3 días en los que tienen que hacer, en las que tienen que hacer esto mismo. La guía esta de dinámica, después la guía de estática y después la guía de torque. Cuando veamos momento de la fuerza, que vamos a incluir rotaciones en cuerpos extensos, van a tener que plantear también la suma de la fuerza y el diagrama de cuerpo libre. Así que esto no se pueden olvidar. ¿Estamos? Nos vemos entonces en la clase que viene. ¿Esto lo sube a la UV? Sí, no estoy en falta con ustedes. No he subido desde... Sí, Hay la varias UV clases está que vacía. Hay varias clases que no he subido, así que tengo que subirlas. Sí, sí, por supuesto, todos los subo. Más vale, todos los debería subir. Si no lo subo es porque no he tenido tiempo o me he olvidado. Sí, por las presentaciones, más que nada. ¿Cómo? Por las presentaciones, decía, gracias. Sí, sí, sí. Por lo menos la presentación. Nos vemos. Chao, Nos profe. vemos, gracias. No, Gracias. profe, buen fin de semana.